Playa de Nubeiba, Golfo de Aqaba en el Mar Rojo. El arqueólogo bíblico Ron White en una exploración de buceo descubrió restos óseos humanos con incrustaciones de coral y restos de carros egipcios que datan a la época faraónica de Ramsés II. Las inmersiones repetidas en profundidades que oscilan entre 60 y 200 pies de profundidad, 18 metros a 60 metros, en un tramo de casi 2,5 kilómetros, han demostrado que las partes del carro están dispersas por el lecho marino. Los artefactos encontrados incluyen ruedas, cuerpos de carros, así como huesos de humanos y caballos. Los buzos también han localizado restos en la costa saudita frente a Nubeiba. Ron White encontró la salida a la playa donde los hebreos cruzaron el mar según la Biblia. Según lo escrito, una columna de fuego hizo que los egipcios detengan la persecución, pero estos pudieron rodear el fuego y seguir en marcha, pero no. Según lo mostrado, los cerros eran demasiado pronunciados para sus carros. Mediante un dispositivo de sonar midió la profundidad del mar en el sitio supuesto de escape y encontró que en esa zona existe un puente submarino que conecta a la playa de Nubeiba y la costa de Arabia Saudita. Después de comprobar el puente submarino, Ron White decidió hacer una exploración de ese sitio y ver lo que había bajo el agua. Sorprendentemente encontró las ruedas, chasis de carros egipcios, así como huesos humanos y de caballos. Los buzos también localizaron artefactos en la costa de Arabia frente a la playa de Nubeiba. La arqueología bíblica es la parte de la arqueología que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirecta con los relatos bíblicos, sean estos del Antiguo, Tanaj, o del Nuevo Testamento, y con la historia y cosmogonía de las religiones judeocristianas. El lugar principal de esta parte de las ciencias arqueológicas es lo que en dichas religiones es denominado Tierra Santa, y desde la perspectiva occidental Oriente Próximo. Si bien los elementos principales de la arqueología bíblica son referentes teológicos y religiosos en su mayoría, esta es una ciencia en toda su dimensión metodológica. Como sucede con otros registros históricos de otras civilizaciones, los manuscritos deben ser comparados con otras sociedades contemporáneas de Europa, Mesopotamia y África. Las técnicas científicas empleadas son las mismas de la arqueología en general, como las excavaciones y la datación por radiocarbono, entre otras. En contraste, la arqueología del Antiguo Medio Oriente trata simplemente del Antiguo Oriente Próximo, o Medio Oriente, sin particulares consideraciones acerca de si sus descubrimientos se relacionan con la Biblia. La arqueología bíblica es la disciplina que se ocupa de la recuperación e investigación científica de los restos materiales de culturas pasadas que pueden iluminar los periodos y descripciones de la Biblia. Un amplio arco de tiempo que comprende entre el año 2000 a.C. y 100 después de Cristo. Otros autores prefieren hablar de arqueología de Palestina, y con ello determinan aquellos territorios que están al este y al oeste del río Jordán. Este último señalamiento lleva a concluir que la arqueología bíblica, o de Palestina, está circunscrita a los territorios que sirvieron de escenario en los relatos bíblicos. La razón de ser de la arqueología bíblica radica en que permite un conocimiento científico de los pueblos que habitaron las llamadas tierras bíblicas, su historia, su cultura, su identidad y sus desplazamientos, lo que hace posible una ubicación concreta de los relatos y confrontarlos con su historicidad. Desierto de Egipto, 1920. Bernard Grenfell y Arthur Hunt descubrieron un papiro en un vertedero en Al-Fayum, lugar cercano al valle del río Nilo en el desierto del Egipto Medio, que es catalogado y estudiado en 1934 por Colin H. Roberts en la Biblioteca John A. Illens de Manchester. Un año después Roberts hace público su hallazgo. Texto griego, transliteración al alfabeto latino y traducción al español. Letras que se pueden leer en el papiro P52. Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y, dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. La tumba de Caifás o tumba de la familia de Caifás es el lugar donde se dio sepultura a Caifás, sumo sacerdote judío de la corriente de los saduceos, que según los evangelios conspiró para lograr la condena a muerte de Jesús de Nazaret.
El grupo de tumbas fue descubierto accidentalmente en el año 1990 por un grupo de obreros durante la construcción de un camino en el Bosque de la Paz, en una cueva al sur del Valle de la Jena, perteneciente a la ciudad de Jerusalén, aunque la tumba de Caifás en concreto fue descubierta en 1992 por arqueólogos israelíes, y contaba en su interior con 12 osarios con los restos de 63 personas, entre ellos los de un hombre de 60 años que se cree que podrían ser los del sumo sacerdote Caifás y que pertenecían al periodo romano primitivo, 63 a.C., 135 después de Cristo. La tumba de Herodes fue descubierta en el año 2007 por el israelí Ehud Netzer, profesor del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el Herodión, o Herodium, técnicamente el Herodión Superior, en árabe, Jebel al-Fureiris, traducido como el Pequeño Paraíso, aunque otras fuentes dicen que es simplemente una corrupción de Herodión, en hebreo, que fue un palacio fortaleza construido por el rey Herodes entre los años 23 y 20 a.C. tras una victoria militar sobre los asmoneos de Jerusalén y que está situado en Cisjordania, a 12 kilómetros al sur de Jerusalén y al noroeste del Wadi Urtas. El diluvio universal en los diferentes cultos. El diluvio universal es seguramente uno de los grandes eventos bíblicos de la historia recordado, evocado y retratado hasta la saciedad a lo largo de la civilización actual. Sin embargo, este suceso no sería, como muchos creen, algo específico de los creyentes. En otras culturas, y con anterioridad, también aparece este acontecimiento. Es por esto que algunos historiadores consideran que posiblemente se dieron varios días de una densa y salvaje lluvia que afectó a millones de seres humanos y que luego el cristianismo dejó su testimonio con el pasaje del Arca de Noé. China. En la cultura de este país el agua siempre ha estado en relación con el nacimiento de la humanidad. Fue el gran héroe Yu, el domador de las aguas, quien consiguió que la masa líquida se retirara hacia el mar, logrando tierras aptas para el cultivo. De los distintos comentarios del diluvio se encuentra el de Falé, que fue ocasionado por las crecidas de los ríos en el año 2300 a.C. Pero la más antigua de las tradiciones cuenta que el sabio Nuwa se salvó junto a su mujer, sus 3 hijos y las esposas de estos en una embarcación donde dieron cabida a una pareja de cada animal conocido. En México. Las leyendas aztecas hablan de 4 edades, en la primera de las cuales vivieron los gigantes, al igual que en el Génesis bíblico, y 2 diluvios. En el 1, las aguas de arriba se juntaron con las aguas de abajo, borraron los horizontes e hicieron de todo un océano cósmico sin tiempo. El segundo habría acontecido en la 4ª época, mientras gobernaba la diosa del agua. Su universo desapareció bajo las aguas del cielo y los humanos se salvaron convirtiéndose en peces. El del dios Viracocha. También las culturas americanas tienen referencias a diluvios. El más significativo es el del dios inca Viracocha, quien creó una raza de gigantes, pero luego se arrepintió y decidió hacer hombres a su imagen y semejanza, instruyéndolos en la agricultura y las ciencias. Un gran número de estos cayeron en tentaciones y vicios, violando los mandamientos de Viracocha, por lo que su dios los maldijo y dispersó, convirtiendo a algunos en piedras, a otros en animales y al resto les envió el Pachacuti, diluvio universal, donde murieron todos. Así como estas, hay más culturas antiguas que hablan del diluvio en sus manuscritos. El caso más llamativo es el llamado poema de Gilgamesh, entre el año 2000 y el 1500 a.C., recogido en tablillas de arcilla. Este es un texto sumerio que narra las aventuras y las desventuras del rey Gilgamesh. Una de las partes centrales de este relato explica que el dios Enlil decide destruir a la humanidad porque le resulta molesta y ruidosa. Entonces, este advierte al sabio Utnapishtim para que construya un barco, el cual se tenía que llenar de animales y semillas, que serían los únicos supervivientes. Efectivamente llega el día del diluvio y todo perece, excepto Utnapishtim y sus acompañantes. Una historia muy similar es narrada en otras tablillas sumerias muy antiguas de la ciudad de Ur, actual Irak, en las cuales el protagonista a quien el dios Enki anuncia el diluvio es Asiusudra. Lo mismo es posible observar en un relato de origen acadio, titulado Atrasis, poema épico que cuenta desde la creación hasta el diluvio universal. En la lejana India también existe un texto al respecto. Es en el Vishnu Purana.
A modo de castigo, el dios Amartaka decide destruir el universo haciendo caer lluvias torrenciales por un periodo de 12 años, hasta que se sumerja toda la tierra y mueran todos. Luego vendría un resurgimiento del cielo y con esto la vida en el planeta nuevamente. Muchos son los descubrimientos arqueológicos bíblicos mencionados, y existen muchos por mencionar. Conforme pasen los años habrá más hallazgos relacionados a lo descrito en la Biblia. ¿Habrá otros descubrimientos que nos sorprenderán? Si te gustó el video, por favor dale un like y suscríbete. Subo videos de temas interesantes todos los viernes por la noche. Muchas bendiciones y éxitos. Hasta la próxima.